El próximo 5 de junio elegiremos a la Asamblea Constituyente, pero ¿usted sabe cuál es el proceso que dará vida a la primera Constitución de la capital? Aquí la información. La Ciudad de México inicia una nueva etapa. Será una entidad federativa con autonomía constitucional como cualquier otro estado de la República. En el 2017, la Ciudad de México tendrá su propia constitución. La Constitución es la ley suprema de un estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los capitalinos. Constituye a la nación políticamente organizada, le da sus principios y la distingue de otros estados. Para crear la nueva constitución se hará a través de una asamblea constituyente, conformada por 100 representantes, 28 elegidos por las cámaras de diputados y senadores, 6 por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, 6 por la presidencia de la República y 60 mediante el voto libre y secreto. Durante todo el proceso electoral se abrirán diferentes espacios de información y participación como foros y mesas redondas donde cada ciudadano podrá exponer sus propuestas e ideas. Con la nueva constitución dejarán de existir las delegaciones, por lo que pasarán a ser alcaldías, con demarcaciones territoriales que se integran por un alcalde y un consejo. Estos ejercerán por un tiempo de 3 años y serán electos por votación. Además de contar con mayores recursos federales, con una autonomía plena en organización política y administración, y existirá diferente estatus jurídico. La Constitución de la Ciudad de México es muy importante al ser la primera vez que diversos actores que integran la capital del país decidirán el proyecto de sociedad al que aspiran, además de que se pondrán de acuerdo acerca de qué necesidades desean que se garanticen en dicho documento constitucional. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.